Bienvenidos a las cápsulas de los indies de la NFL. Y bienvenidos a una cápsula especial del draft del 2025, donde nuestro querido y grandísimo Carlos Tabernero ha hecho un análisis sobre los errores que han tenido lugar en este draft, que tuvo lugar entre los días 24, 25 y 26 de abril en Green Bay. Así que no me enrollo más. Carlos, venga va, cuéntanos. Hola Alex y muy buenas a todos los indies que estén escuchando esta cápsula en la que vamos a repasar las caídas, los reach y también algunos datos que han destacado en este draft 2025 de este pasado fin de semana. Comenzamos con esos reach o lo que me gusta llamar calentadas en español castizo que se pegan a algunos equipos al elegir a jugadores por encima del lugar donde todo el mundo pensaba en un principio que iban a ser escogidos. Por ejemplo, es el caso de los Bears, que con su pick número 10 eligieron al Tyrant de Michigan, a Colston Loveland, un receptor de slot con muy buenas manos, pero con ciertos problemas en el bloqueo, que más que por esto sorprendió porque todavía estaba en el board, en el lugar de los jugadores inelegidos, Tyler Warren. Más evidente sea quizás el reach de los Dallas Cowboys en el 12, cuando escogieron a Tyler Booker, el lugar de Alabama, que yo meto en el mismo saco prácticamente que el de los Vikings en el 24 con Donovan Jackson de Ohio State, también guardia, no tanto por los jugadores en sí, sino por el valor posicional. Es muy extraño que en una primera ronda salgan elegidos de jugadores de interior de línea, pero más aún que lo hagan en el pick número 12, como es el caso de los Cowboys. También en este sentido destaca otro jugador de línea, en este caso de la defensiva, como es Kenneth Grant, el defensive tackle de Michigan, que salió escogido en el número 13 por los Dolphins, cuando todavía quedaban jugadores de su posición por escoger, como Walter Nolen de Ole Miss o Derrick Hampton de Oregón, ambos calificados con mejor puntuación por los analistas tanto de la NFL como de la NCAA. Pero sin duda, la calentada más destacada de esta primera ronda del draft 2025 se produjo en el pick 25, cuando los New York Giants seleccionaron al quarterback de Ole Miss, Jackson Dart. Ya no solo por la selección en sí, sino porque para ello tuvieron que tradear con Houston Texans y dar una segunda ronda y dos terceras de este y del próximo año. Sobre todo, y la mayor de las críticas por esta selección viene porque Dart es probable que pudiese haber sido escogido por los Giants con su pick de segunda ronda. Sin embargo, hubo rumores durante la noche del draft de que los Rams en el pick 26 iban a escoger a este quarterback de Ole Miss y los Giants no quisieron perder la oportunidad de seleccionar al que consideran parece ser su quarterback del futuro. Hablando de los Rams y algo que sí que parece que solidifica esta idea de que el conjunto de Los Ángeles iba a seleccionar a Dart, es que en cuanto los Giants subieron al pick número 25 para escogerle, los Rams inmediatamente tradearon para abajo con los Falcons. Otra de las calentadas, bajo mi punto de vista, que se produjo en esta primera ronda, pero en este caso por parte de los de Atlanta, ya que para subir a ese pick número 26 tuvieron que dar una primera ronda del año que viene, que nadie sabe cuál va a ser su posición en 2026. Puede ser alta, puede ser incluso del top 10 según sea el desempeño de los Falcons durante esta temporada, y sobre todo porque además fue para seleccionar a un jugador de Edge, a James Pierce de la Universidad de Tennessee, cuando precisamente 11 picks antes los propios Atlanta Falcons con su selección habían elegido a Javon Walker, un linebacker de Georgia que también se puede desempeñar en esta posición. Por lo tanto, quizá la más inexplicable de las decisiones de esta primera ronda del draft de 2025. Aunque igualmente inexplicable fue la caída de este jugador, de Jalen Walker, hasta el pick número 15 de esta primera ronda, cuando todo el mundo lo tenía rankeado entre los 10 primeros de este draft. Y pasamos ya con ello a hablar de los jugadores que fueron cayendo hasta posiciones por debajo de donde todo el mundo esperaba que fuesen escogidos y que supusieron además un robo para los equipos que les seleccionaron. También sucedió un pick antes, en el 14, cuando los Colts pudieron seleccionar para su algarabía y alborozo a Tyler Warren, el que para el consenso de los analistas era el mejor tight end de esta camada y que sin embargo salió 4 puestos por detrás de Colston Loveland, como comentábamos anteriormente. También dos caídas destacadas de este primer día del draft 2025 tuvieron lugar en el pick 27, cuando los Ravens pudieron elegir a Malachi Starks, el safety de Georgia, y en el 31, cuando, para sorpresa de nadie, los Eagles hicieron otro de sus robos del primer día del draft, escogiendo a Jihad Campbell, el linebacker de Alabama.
De nuevo, los, bajo mi punto de vista, dos mejores general managers de la NFL, Howie Roseman de los Eagles y Eric DeCosta de los Ravens, aprovechando los errores de sus rivales para llevarse dos auténticos lujazos en esta parte final de la primera ronda del draft. DeCosta, de hecho, se marcó otro de los robos del draft, como suele ser habitual y que no se destaca tanto como Roseman, quizá porque Lamar Jackson luego no es capaz de rematar la jugada en los playoffs, pero en el pick 27 del segundo día, los Baltimore Ravens seleccionaron a Mike Green, el linebacker edge de Marshall, un auténtico jugadorazo que para muchos estaba rankeado entre el puesto número 10 y 20 de la primera ronda del draft y que sin embargo fue cayendo con esta rumorología que surge en los días previos al draft y que en el caso de Green supone una situación un tanto peliaguda, ya que tiene dos denuncias por agresión sexual. Además, también hubo otros jugadores que se esperaba en primera ronda y que cayeron a segunda, como Nick Emanwori, el safety de South Carolina, que salió en el pick número 3, al que subieron los Seattle Seahawks para aprovechar esta oportunidad de elegir a el jugador que para muchos es el mejor safety de este draft, junto a Malachi Starks. Y también otra caída que sorprendió, aunque no tanto, fue la de Luther Burden, el receptor de Missouri, que fue elegido en el pick número 7 por los Bears. A todo ello hay que unir la gran caída, si no fuese por la del archiconocido Shedeur Sanders. Will Johnson, el cornerback de la Universidad de Michigan, fue escogido en el pick 15 de la segunda ronda cuando todo el mundo le esperaba en el top 10 de este draft, en el primer día. Sus problemas de rodilla parece que no convencen a ninguno de los managers que dejaron pasar a este jugador a pesar de las grandes necesidades en el cornerback que existía, sobre todo en la segunda parte de la primera ronda, y por tanto puede ser un robo para los Cardinals siempre y cuando esa rodilla demuestre que funciona. Y ojo que también hubo calentadas, como no, en segunda ronda. Y unas cuantas, ¿eh? Comenzamos por otro quarterback, por Tyler Shough, pick número 8 de esta segunda ronda por parte de los New Orleans Saints, que es verdad que todo el mundo esperaba que escogiesen a un mariscal de campo en la primera ronda. Bajo mi punto de vista hicieron bien yendo a por Kelvin Banks para solidificar su línea ofensiva, pero no pudieron esperar más y fueron a por este quarterback de Louisville, que puede ser un acierto, todo el mundo habla muy bien de él, pero hay que recordar que llega con 25 años a la NFL y con 4 temporadas con lesiones en la NCAA a sus espaldas. Tras South hay 3 calentadas seguidas realizadas por los Bills, por los Jets y por los 49ers, que seleccionaron respectivamente a TJ Sanders, defensive tackle de South Carolina, por parte de los de Buffalo, Mason Taylor, el tight end del LSU, que se va a ir a Nueva York a jugar con el conjunto verde de la Gran Manzana, y Alfred Collins, el defensive tackle de Texas, que jugará para los 49ers. Son 3 jugadores que a mí me encantan, la verdad, y si los pongo en esta situación de Rich es porque se esperaban más atrás, principalmente en tercera ronda. Una de estas selecciones, de hecho, desató posteriormente una fiebre por los tight ends que se esperaban en rondas posteriores. Y es que la selección de Mason Taylor por los Jets, como comentábamos anteriormente, hizo que los Rams tuvieran que escoger a Terrence Ferguson en el pick número 14 y los Seattle Seahawks hicieran lo propio en el 18 con Elijah Arroyo. Hasta el punto fue esta fiebre por los jugadores del tight end que hubo más escogidos en este punto del draft que running backs, cuando este draft es considerado como el mejor para la selección de corredores de los últimos años. Para solucionar este desequilibrio llegaron los Broncos poco después, en el pick número 28 de esta segunda ronda, y escogieron a R.J. Harvey, el running back de la Universidad de Central Florida, que sorprendió principalmente, ya no solo porque este jugador estuviese rankeado entre la cuarta y la quinta ronda, sino porque había grandes talentos de la posición de running back como Caleb Johnson de Iowa y Cam Escativo de Arizona State aún disponibles. Y otra gran fiebre que se desató en esta segunda ronda fue la de la offensive line, ya que jugadores como Anthony Belton, que se fue a Packers, Osi Trapillo, a Bears o Tate Ratledge, que acabó en los Lions, pues estaba previsto que saliese en rondas posteriores, especialmente entre la tercera y la cuarta.
Vamos ya de manera más resumida con las calentadas o reads que se produjeron a partir de la tercera ronda, como por ejemplo la de Dillon Gabriel, el quarterback de Oregón, cuestionado por su tamaño y que sin embargo fue elegido por los Browns al final de esta tercera ronda. Sucedió lo mismo con Jalen Milroe, el quarterback de Alabama, que le ha costado a los Crimson Tide el pase a los playoffs y que sin embargo, por esa capacidad de piernas y de ganar yardas con la carrera, fue seleccionado por los Seattle Seahawks al final también de este segundo día. También supusieron un reach en tercera ronda los receptores Isaac Tesla de Arkansas, que se fue a los Lions, Pat Bryan de Illinois, que acabó en los Broncos, y Savion Williams de TCU, que acabó en los Packers. Además, en el tercer día, al principio de la cuarta ronda, salieron Shimmer Dyke y Arian Smith, dos receptores que se esperaba bastante más atrás. Y en defensa supusieron una sorpresa por salir más adelante de lo que todo el mundo esperaba. Vernon Brafton de Texas, elegido por los Saints, Nick Martin de Oklahoma State, que se fue a los 49ers, ambos durante la tercera ronda, y también al final del segundo día Jalen Smith de USC, que acabó en los Texans. Y concluidas las calentadas, vamos ahora con las últimas caídas que se produjeron en tercera ronda y a partir de la cuarta, en el último día del draft. Por ejemplo, bajaron a esa tercera ronda Savon Rebel, un cornerback de East Carolina que fue seleccionado por los Cowboys cuando todo el mundo esperaba que hubiese salido entre la segunda e incluso la primera ronda de este draft 2025. Landon Jackson en la misma situación, un edge de Arkansas que acabó en los Bills, y Xavier Watts, del que seguro que nos oiríais hablar en nuestro especial sobre el draft, un safety de Notre Dame que para mí tiene calidad suficiente para haber sido elegido entre los 32 primeros picks de este draft, pero que acabó cayendo a la tercera ronda donde lo supieron ver los Falcons, que se llevaron uno de los grandes robos de este draft. Ya más atrás, y porque aquí entra la subjetividad, porque en el tercer día es muy difícil valorar y calibrar qué se puede considerar como una caída y qué se puede considerar como un reach. Bueno, pues bajo mi punto de vista sí que fueron robos de los equipos que les escogieron. El de Camis Cativo por parte de los Giants al principio de la cuarta ronda, uno de los running backs más completos de esta clase llena de calidad, procedente de Arizona State. Jack Kaiser, el linebacker de Notre Dame, que se marchó a los Jaguars. Danny Stutman, también otro líder de la defensa desde el centro de los linebackers de Oklahoma, que acabó en los Saints. Y Cody Simon, el linebacker de Ohio State, que se fue a los Cardinals. Con esto, llegamos ya por fin a la quinta ronda, el lugar donde finalizó una de las caídas más estrepitosas que se recuerdan en la historia reciente de la NFL. Estamos hablando de la de Shedeur Sanders, el quarterback de la Universidad de Colorado, al que todo el mundo esperaba en la primera ronda de este draft. De hecho, se llegó a proyectar en el pick número 2, elegido por los Browns, y que sí, finalmente escogió la franquicia de Cleveland, pero en la quinta ronda. Todo el ruido mediático que le ha ido acompañando en el proceso pre-draft, desde luego no le ha ayudado, al igual que esas entrevistas con los general managers de las que se deslizó que no fueron excesivamente bien. Tampoco ayuda, desde luego, la presencia de su padre, de Dion Sanders, quien ha sido su entrenador en Colorado y que se duda que pueda mantener la boca cerrada ante los posibles malos resultados y que empiece a ejercer presión sobre entrenadores, en este caso Stefanski, el de los Browns. Por último, y creo que lo más importante es que al final es un jugador con un juego bastante limitado, un tipo de quarterback de pocket que apenas tiene movilidad para ganar yardas con la carrera y que además no tiene potencia en su brazo para lanzar balones en profundo y que se limita a hacer pases, eso sí, muy precisos en corto y medio yardaje. Y precisamente esos problemas en la movilidad son los que han provocado también otra de las grandes caídas de este draft de 2025, aunque no tan comentada como la de Shedeur Sanders. Se trata de Quinn Ewers, el quarterback de los Texas Longhorns, que finalmente fue elegido por los Miami Dolphins en séptima ronda, a pesar de ser uno de los prospectos más destacados como pasador desde el pocket y además de haber llevado a Texas, al contrario de lo que sucedió con Sanders en Colorado, en dos ocasiones consecutivas al playoff e incluso este año estar a punto de meter a los Longhorns en la final por el título nacional. Y concluimos ya con algunos undrafted sorprendentes, es decir, jugadores que no han sido seleccionados en este draft de la NFL 2025, pero que seguro que los equipos corren para firmar en estos próximos días para contar con ellos en sus entrenamientos de verano y quién sabe si incluso en los rosters de la próxima temporada, ya que bajo mi punto de vista sí que son jugadores más que capaces para jugar drives en la Liga de los Mayores. Por ejemplo, tenemos a Isaiah Bond, el receptor de la Universidad de Texas, como también es wide receiver Javier Restrepo, de Miami, un jugador de slot más que competente con sus manos, como capaz de ganar una posición en cualquier roster de la NFL, es Joshua Hyman, el tight end de South Carolina.
En la parte defensiva tenemos a Malik Verdon, defensive back de Iowa State, Jared Ivey, edge de Ole Miss, o Shai Alexander, uno de los cornerbacks más destacados de esta clase, proyectado incluso en su momento para segunda ronda y que finalmente este jugador de LSU no ha sido seleccionado por ninguna franquicia de la NFL en este draft. Por último, me gustaría destacar la no selección de Seth McLaughlin, el center de Ohio State, porque ha impedido que los Buckeyes igualen el récord de 15 jugadores elegidos en un mismo año en el draft, que por lo tanto mantiene Georgia desde el año 2022. No obstante, esas 14 selecciones de Ohio State, si las sumamos a las 13 de Georgia, a las 12 de Texas, a las 10 de Oregón, a las 6 de Notre Dame y a las 5 de Penn State, suman 60. Es decir, con solo 6 programas de los más de 260 que conforman la primera división del fútbol americano universitario, llegan a casi 2 rondas del draft de la NFL, lo que demuestra que progresivamente cada vez los equipos van apostando más por el talento, incluso suplente, de los programas más potentes de la Liga del Fútbol Americano Universitario, mientras que los programas más pequeños se quedan sin apenas jugadores elegidos en este draft de 2025, cuya cápsula espero que os haya gustado. Un fuerte abrazo a todos. Fantástico, Carlos. Yo creo que más de un equipo debería escuchar esta cápsula y hacerte caso, porque creo que lo has clavado en todo. Bueno, gente, muchísimas gracias por escuchar esta cápsula. Solamente me queda recordaros redes sociales, ya lo sabéis, que estamos en Twitter, en Instagram, en TikTok, en Blue Sky, como @indisnfl, que podéis enviarnos un email a indisnfl@gmail.com y que podéis uniros a nuestro grupo de Telegram, que ya sabéis, en la descripción del programa pues está el enlace, entrar ahí y a empezar a comentar qué os ha parecido esta cápsula. Pues solamente me queda despedirme. Gracias por escucharnos, por llegar hasta aquí. Nos escuchamos muy pronto. Adiós.